Uno de los mayores downgrades de los últimos años ha sido sin lugar a dudas el de Jadon Sancho, un talentoso jugador que desde sus inicios como juvenil de Manchester City, sobre todo con su aparición en Europa con Borussia Dortmund, que demostraba tener cualidades de sobra para poder destacar y deslumbrar en el fútbol de Europa. Un extremo veloz, con gambeta, visión de juego, prometedor en todos sus sentidos para su país, Inglaterra, pero que lamentablemente en estos últimos años ha visto cómo su carrera se ha ido mermando, llegando a estar hasta el día de hoy realización de este video buscando algún club que lo pueda contratar con miras a la temporada 26-27, esperando alguna oportunidad para demostrar que sus últimas caídas han sido más que puntuales y que a sus tan solo 26 años aún puede seguir estando al máximo nivel, queriendo una revancha que hasta ahora no le ha llegado. Soy Dr. Food y hoy te presento la caída definitiva de Jadon Sancho. Antes de ser sinónimo de decepción, Jadon Sancho fue sinónimo de promesa absoluta, y para entender la magnitud de su caída, primero hay que entender lo alto que estaba parado. Sancho nació el 25 de marzo del 2000 en Camberwell, sur de Londres, hijo de padres trinitenses. Como tantos futbolistas de origen callejero, su primera escuela no fue una academia de élite, sino de fútbol calle, el street football londinense, donde aprendió el regate corto, el cambio de ritmo y esa capacidad de desequilibrar en espacios reducidos, que después sería su marca registrada. De los 7 a los 14 años pasó por las inferiores del Watford, donde ya empezaba a destacar por encima de los chicos de su edad. En 2015, con apenas 14 años, Manchester City lo terminó fichando por una cifra cercana a 500.000 libras. Entra en un proyecto que en ese momento era el más ambicioso de Inglaterra en la formación de juveniles, y no tarda en destacar. El propio presidente del City, Khaldoon Al-Mubarak, llegó a decir públicamente que Jadon Sancho sería uno de los jugadores que entraría por la vía rápida al primer plantel. Pero ahí empieza el primer quiebre de esta historia. Pep Guardiola no lo convoca para la gira de pretemporada en 2017, priorizando a otros nombres de la cantera como Phil Foden. Sancho, que ya sentía que las promesas de continuidad no se cumplían, deja de entrenar con el club y fuerza su salida. Rechaza una renovación de 30.000 libras semanales, siendo esta decisión para un chico de 17 años una declaración de carácter. Prefería jugar antes que esperar en el banquillo de un gigante, y es así como el 31 de agosto del 2017 se cerró su fichaje por el Borussia Dortmund por unos 8 millones de libras. No fue casualidad, el Dortmund tenía y tiene la reputación de ser el mejor lugar en Europa para poder explotar el talento joven. La fábrica ya había pulido a nombres como Ousmane Dembélé, cuyo dorsal número 7 era heredado por Jadon Sancho apenas llegaba. Ya ahí es donde el inglés dejó de ser una promesa y se convierte en una realidad. En su segunda temporada se consolida como titular indiscutido y es nombrado en el 11 ideal de la Bundesliga 18-19. Se transforma en el jugador más joven en llegar a los 15 goles en la historia de la liga alemana. Ganó su primer título, la Supercopa de Alemania, tras vencer al Bayern Múnich. Para la 19-20 ya es uno de los extremos más cotizados en Europa, con números que estallaban las comparaciones. Temporadas con más de 15 goles y 15 asistencias en toda competición, algo que muy pocos extremos de su edad habían logrado las 5 grandes ligas. Pero lo que hacía único a Sancho no era solo la producción goleadora, era el cómo jugaba, predominantemente por la banda derecha, pero se acomodaba a la izquierda, con una capacidad de desborde en espacios cortos que recordaba al mejor fútbol callejero. Cambio de ritmos explosivos, doble contacto, amague de cuerpo antes del regate, su asociación con el balón en último tercio era de otro nivel. No dependía solo de la velocidad, sino de la lectura del 1 contra 1 y de un golpe de balón preciso, tanto para el pase filtrado como para el remate, con el interior del pie hacia el segundo palo. Era, en resumen, el prototipo del extremo moderno, desequilibrante, gambeteador, con gol y asistencia, y con una madurez futbolística que hacía pensar que Inglaterra tenía en sus manos a un futuro Balón de Oro. Sin embargo, posterior a su salida de Borussia Dortmund, cometió un error que le costó más que caro, eligiendo a Manchester United como su próximo destino, y eso terminó afectando de lleno su ascenso en el viejo continente.
Si bien Sancho venía de fallar un penal que le costó diversas críticas en la final de la Euro 2021, en julio los Red Devils desembolsaban 85 millones de euros por el extremo inglés. Llegaba como uno de los jugadores más deseados en toda Europa, pero el problema empezó antes de pisar el césped. Según contó el propio Ole Gunnar Solskjaer, que él lo fichó, Sancho llegó a Inglaterra arrastrando una infección al oído contraída en vacaciones, que lo tuvo sin entrenar sus primeros 10 días en el club. Solskjaer fue despedido a finales de noviembre en 2021, justo cuando Sancho empezaba a encontrar ritmo, y ahí comenzó una etapa de inestabilidad técnica que nunca se corrigió. El segundo problema fue táctico. El United lo quería por la derecha, pero Sancho siempre se sintió más cómodo partiendo desde la izquierda, banda que era territorio de Marcus Rashford. Nunca encontró una posición fija ni un rol claro dentro del equipo. Con ello, en otoño del 2022 se ausentó del equipo durante meses, por lo que el club definió como problemas personales, y el United llegó a organizarle entrenamientos individuales en Holanda con gente de confianza de Erik ten Hag para ayudarlo a recuperar su nivel. La paciencia se terminó en septiembre del 2023. Ten Hag lo excluyó de la convocatoria ante el Arsenal y declaró públicamente que era por su rendimiento en los entrenamientos. Sancho respondió en redes sociales acusando a su técnico de mentiroso y de convertirlo en chivo expiatorio. Se negó rotundamente a disculparse, fue apartado del primer equipo, se le prohibió usar las instalaciones y el comedor del club, y Ten Hag lo eliminó del grupo de WhatsApp de la plantilla. El quiebre fue total y definitivo. Los números confirman el fracaso. En 79 partidos con el United, Sancho solo marcó 12 tantos y dio 6 asistencias, un rendimiento muy lejano al que justificó su fichaje. Tras el quiebre total con Ten Hag, el United aceptó el cederlo por 6 meses de vuelta al Borussia Dortmund. Fue hasta hoy su último gran momento como futbolista. Sancho volvió a mostrar destellos de su mejor versión y fue pieza importante en la campaña que llevó al Dortmund hasta la final de la UEFA Champions League en 2024. De vuelta en Inglaterra, el United siguió buscándole una salida. Para septiembre del 2024 se concretó su préstamo al Chelsea, donde disputó 41 encuentros, anotó 5 tantos y conquistó la UEFA Conference League. Aún así, el cuadro londinense no ejerció la opción de compra y Sancho terminó regresando a Old Trafford sin un lugar en el proyecto. Para septiembre del 2025 fue cedido al Aston Villa. Allí disputó 39 partidos, anotó un gol y brindó 3 asistencias. Además, se coronó como campeón de la UEFA Europa League, logrando un título más en su vitrina, pero sin que eso se tradujera en continuidad ni en un rendimiento que convenciera a algún club de hacer una inversión seria por él. Con su contrato expirado en el Manchester United, ambas partes acordaron la salida como agente libre, sin que el club recibiera un solo euro a cambio de la inversión de 85 millones realizado en 2021. Desde entonces, Sancho se entrena por su cuenta en las instalaciones del Flixon Football Club, un equipo amateur de la 10ª división del fútbol de Inglaterra. Todo esto mientras espera alguna oferta. Según algunos medios, se dice que Jadon Sancho cambió 5 veces de teléfono en este verano. Esto porque el futbolista inglés pensaba que estaban defectuosos, ya que no recibía ninguna llamada de algún club. Y es que pasa el tiempo y no encuentra un destino para esta campaña. Solo tiene 26 años, representando uno de los casos más llamativos y uno de los downgrade más lamentables de un jugador prometedor con sumo talento en estas últimas temporadas. Pero tú cuéntame, ¿de quién debería hablar en el próximo video de esta sección? Déjame tu comentario. Si te gusta el contenido del canal, apóyame con tu like y suscríbete. De acá te mando un saludo, un abrazo de gol y hasta pronto, futbolero.